Hay una pregunta que me hacen prácticamente todos los días. Camilo, ¿sigues igual de contento con la MGS5? Y la respuesta corta es sí, pero la respuesta completa es mucho más interesante, porque cuando uno compra una camioneta normalmente toma la decisión comparando números, la autonomía, la potencia, el precio y el tiempo de carga. Yo también hice ese ejercicio antes de comprarla. Pero después de recorrer más de 5.200 kilómetros entendí algo que no aparece en ninguna ficha técnica. Uno no se enamora de una camioneta por los números, se enamora de cómo ese carro hace que cada trayecto sea un poco más agradable. Y precisamente de eso quiero hablarles hoy. No de especificaciones, no de publicidad, sino de esas 20 cosas que poco a poco hicieron que esta camioneta se ganara mi confianza. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Camilo Torres y bienvenidos a su canal Camilo EV. En el día de hoy veremos las 20 cosas que me enamoraron de la camioneta MGS5. Entrar y arrancar es algo que ya se convirtió completamente normal para mí. La llave prácticamente nunca sale de mi bolsillo. Llego, abro la puerta, me siento, piso el freno y simplemente manejo. No parece gran cosa, pero cuando vuelves a un carro donde tienes que sacar la llave, girarla y presionar un botón, entiendes lo cómodo que resulta este sistema. La aceleración es algo que todavía me sigue sacando una sonrisa. No porque quiera correr, sino porque el carro responde exactamente cuando lo necesito. Un adelantamiento al salir de un semáforo o simplemente incorporarme a una avenida. Ese torque instantáneo hace que la conducción se sienta muy segura y después de acostumbrarme cuesta mucho volver atrás. La suspensión fue la que realmente me sorprendió, porque una cosa es probar un carro durante una hora, otra muy distinta es convivir con él durante meses. Huecos, resaltos, juntas y calles rotas. Hasta ahora siento que MG encontró el equilibrio muy bueno para Colombia. Cómoda cuando debe ser cómoda y firme cuando realmente hace falta. La dirección es algo que descubrí en el parqueadero de mi casa. Casi siempre entro al primer intento, y eso tiene una explicación muy sencilla. El radio de giro es excelente. Puede parecer un detalle muy pequeño, pero cuando haces una maniobra todos los días, terminas agradeciéndolo muchísimo. Cuando conocí las luces y limpiabrisas automáticos, al principio pensé que esto era simplemente un lujo. Hoy ya no lo veo así. Cuando empieza a llover, los limpiabrisas actúan solos. Si oscurece o entro a un túnel, las luces hacen exactamente lo que tienen que hacer. Son detalles que con el tiempo hacen que uno deje de preocuparse por pequeñas tareas y simplemente disfrute conducir. El tablero digital es una de las cosas que más utilizo todos los días, no porque tenga muchos gráficos, sino porque la información realmente es útil. De un vistazo puedo ver el consumo, la autonomía, la presión de cada llanta y el flujo de energía. Todo está organizado de una forma muy clara y eso hace que no tenga que distraerme buscando información mientras conduzco. Los espejos eléctricos y el monitor de punto ciego son dos funciones que uso muchísimo en el día a día y para mí justificaron elegir la versión de Look. La primera son los espejos eléctricos, porque cuando entro a parqueadero estrecho o paso por un espacio muy reducido, puedo plegarlos fácilmente sin tener que abrir la ventana o hacerlo de forma manual. La segunda es el monitor de punto ciego, que en una ciudad como Bogotá, donde siempre hay motos y vehículos apareciendo de repente, aporta un nivel extra de tranquilidad. No reemplaza mirar los espejos, pero sí se convierte en un gran aliado para conducir con mucha más confianza. El sistema One Pedal es una de las funciones que más curiosidad me generaba antes de comprar la camioneta. Los primeros días requiere un poco de adaptación, pero una vez entiendes cómo funciona, la conducción cambia por completo. En muchos trayectos casi no necesito utilizar el freno y además cada desaceleración ayuda a recuperar parte de la energía de la batería. La siguiente cosa que terminó de enamorarme de esta camioneta fueron las cámaras 360. Si tuviera que escoger una sola ayuda para el día a día, probablemente sería esta. No solo hace mucho más fácil parquear, también me permite acercarme con precisión a un andén, entrar a un parqueadero estrecho o maniobrar con mucha más confianza. La imagen tiene una buena calidad y después de usarlas durante estos meses, puedo decir que es una de las funciones que uno extraña inmediatamente cuando uno conduce otro carro. Otra característica que aprendí a valorar con el paso de los kilómetros fue la altura al piso. Puede parecer un dato más de la ficha técnica, pero en Colombia hace una gran diferencia. Entre resaltos, entradas inclinadas y calles en mal estado, uno termina agradeciendo cada centímetro de despegue. Hasta ahora he podido moverme con mucha tranquilidad sin esa preocupación constante de golpear la parte inferior y eso me da mucha más confianza para usarla todos los días. También terminé enamorándome de su diseño exterior, no porque sea un carro extravagante, sino precisamente por lo contrario. MG logró un equilibrio muy interesante entre un diseño moderno, deportivo y elegante, sin exagerar entre las líneas. Es de esos vehículos que llaman la atención de forma natural y que, en mi opinión, va a seguir viéndose actuales con el paso de los años. Otra de las cosas que disfruto cada vez que manejo es el interior de la camioneta. Con el tiempo entendí que uno pasa más adentro del carro que viéndola por fuera, y aquí MG hizo un buen trabajo. Todo transmite orden, los materiales se sienten agradables y los controles están donde espera uno encontrarlos. Es un espacio cómodo que hace que incluso los recorridos largos sean mucho más agradables.
Después de varios viajes entendí que un buen asiento hace toda la diferencia. El del conductor tiene ajustes eléctricos, soporte lumbar y calefacción. Así que encontrar una posición cómoda es muy sencillo. El del copiloto también cuenta con calefacción, aunque su ajuste es manual, resulta muy cómodo. Incluso el volante es calefactable, un detalle que refleja el nivel de equipamiento de esta versión. Otra de las cosas que más me sorprendió fue el espacio interior de la MGS5. La gran apertura de sus puertas facilita muchísimo el acceso, especialmente para niños o personas mayores. Una vez adentro, el espacio para las piernas, la buena altura del techo y la sensación de amplitud hacen que los pasajeros viajen realmente cómodos. Es un vehículo que demuestra que el diseño interior también puede ser un factor decisivo al momento de elegir un carro. Confieso que antes de comprar la camioneta pensaba que el techo panorámico era simplemente un lujo, pero después de convivir con ella cambié completamente de opinión. Deja entrar mucha luz natural, hace que el habitáculo se sienta mucho más amplio y cuando decides abrirlo en carretera, el ambiente cambia por completo. Es una de esas funciones que no compras por necesidad, pero que terminas disfrutando muchísimo más de lo que te imaginas. Hay una decisión de MG que personalmente aplaudo, y es haber mantenido los botones físicos para todas las funciones más importantes. Hoy muchas marcas llevan absolutamente todo a una pantalla, pero aquí puedo hacer ajustes rápidos sin distraerme buscando menús mientras conduzco. Parece un pequeño detalle, pero en la práctica mejora tanto la comodidad como la seguridad al volante. Otra de las cosas que más terminé valorando fue el baúl de la MGS5. No solo ofrece 453 litros de capacidad, que para mi uso ha sido más que suficiente, sino que además incorpora apertura y cierre eléctrico, algo que agradezco muchísimo cuando llego con el equipo de grabación y las manos ocupadas. Y hay otro detalle que me encanta, el doble fondo, porque puedo guardar los cables de carga, las herramientas y otros accesorios sin quitar espacio al equipaje. Son soluciones sencillas que hacen mucho más práctico el uso diario. Quiero terminar con algo que no aparece en la ficha técnica, esos pequeños detalles que uno descubre viviendo con la camioneta. Me gusta mucho que MG haya mantenido las manijas tradicionales para abrir las puertas, porque son intuitivas y cualquier persona sabe cómo usarlas, incluso en una situación de estrés. También valoro los plásticos mate, que resisten mucho mejor el uso diario y se conservan mucho mejor con el paso del tiempo. Son esas decisiones las que terminan marcando la diferencia. Mi objetivo con Camilo EV no es solamente decirte qué carro comprar, sino darte toda la información que a mí me hubiera gustado tener antes de tomar esta decisión. Gracias por acompañarme y nos vemos en la ruta.